afecta el cambio climático, que aunque el señor Trump diga que no existe, pues digo, está más que obvio y que evidente, pero cómo nos afecta a nosotros aquí en nuestra capital, en la Ciudad de México? Tengo un súper invitadazo, es el doctor Carlos Gay García. Él, les cuento, es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, pero es además el coordinador del programa de investigación del cambio climático de la UNAM. O sea, que mejor aconsejados no podríamos estar en este momento. ¿Cómo está, doctor? Pues muchas gracias, muy bien, gracias. Bueno, decía yo hace un momento, Trump insiste en decir que no hay, hasta se burla, ¿no? Por ejemplo, ahora que hubo una gran nevada, decía que venga el cambio climático, que venga el calor. Esto es un hecho. Así es. Bueno, en realidad que estamos viviendo algo que es relativamente o bastante inusual, eso no cabe duda. Hay un montón de fenómenos que están ocurriendo ahora que en realidad se salen un poco o un mucho de la norma, de lo que estábamos nosotros acostumbrados a experimentar. En sitios, bueno, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, por ejemplo, han vivido unas épocas de incendios forestales, sumamente intensos. Esto de los fríos, también muy intensos que se han vivido en algunas áreas del este de los Estados Unidos. Los calores que de repente estamos experimentando nosotros, o sea, no ha llegado la primavera y ya estamos a 30 grados, las jacarandas están floreciendo. No cabe duda de que las estaciones de calor como que se están adelantando. Esta es una cosa que yo tendría que decir, que en México no llevamos un buen récord de esto. O sea, y es porque pues tenemos una capacidad limitada de investigar, porque tenemos también un número limitado de investigadores que se dedican a este tipo de temas. No quiere decir que no los haya, sí los hay, pero no hay los bastantes, y a lo mejor podemos entrar un poco a discutir, a hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, lo más importante es que el país tiene 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, 32 estados, tiene climas de todos los tipos, pasando de climas casi alpinos hasta climas, bueno, desérticos. La Ciudad de México, digamos que mantenía una constante de un buen clima. Ni mucho calor ni mucho frío, ¿no? Bueno, en eso la Ciudad de México así es ideal, sobre todo cuando uno se pasea por algunos sitios y se da cuenta de los inviernos o los fríos en invierno o los calores en verano. La Ciudad de México es mucho más pareja. Esto tiene que ver con la altura sobre el nivel del mar de la Ciudad de México, 2.200 metros, y también tiene que ver en la región geográfica en la que está puesta, ¿no? 19, bueno, X número de grados de latitud norte, ¿no? Okay. Pero está en zonas relativamente cercas también en los trópicos. Esto es la combinación, la altura la refresca y el estar en el trópico pues la calienta, pero ahí quedamos como a mitad de camino, ¿no? Entonces la Ciudad de México no tiene los grandes extremos o las grandes oscilaciones de temperatura. Sin embargo, la hace muy agradable. Claro, pero no a últimas fechas sí las cosas han cambiado. Por ejemplo, sobre todo hablando del calor, pues nos morimos de calor todo el tiempo cuando hace calor. ¿Por qué? Porque además, como nunca ha hecho gran calor aquí, no tenemos un aire acondicionado en la casa. Es raro donde tienen un ventilador, ¿no? Así es. Igualmente al revés para la temporada de frío. ¿Cree que nos va a terminar afectando de alguna manera particular? No, bueno, particularmente sí, aunque tenemos esta cosa bastante, digamos de un clima privilegiado, ¿no? Ahora, es cierto que vamos a estar padeciendo más calores, o sea, los pronósticos de temperatura para finales de siglo están hablando, dependiendo de cuán bien nos portemos, están hablando alrededor de 3 y más grados, o sea, 3 y 4 grados para fin de siglo. Esto es, si por ejemplo los acuerdos de París nos instrumentan, y una serie de cosas que tendríamos que estar haciendo ahora para no llegar a esos escenarios. 3 o 4 grados, en realidad México y la Ciudad de México en particular, se calienta aproximadamente igual que lo que se calienta a nivel el promedio global. Si
si el promedio global anda por 1 grado de calentamiento, la Ciudad de México estará por 1 grado. Si el nivel global aparentemente está por 2 grados, la ciudad estará a 2 grados. Ahora, 2 grados es un montón cuando tenemos estas temperaturas relativamente estables a las temperaturas de la Ciudad de México. 2 grados nos pone, en lugar de estar en la media alrededor de 20, nos pone en 22 grados. En lugar de tener muy rara vez una temperatura de 30 grados, nos la va a hacer más frecuentemente. Ahora, con el clima no es nada más lo que nos afecta a nosotros como personas, porque de hecho ya empieza a modificarnos la forma como vestimos, empieza a modificar la forma como salimos con el paraguas o no salimos con el paraguas. Es increíble, pero la cantidad de gente que se ve ahora en shorts caminando en la calle son montones. Antes era rarísimo ver a alguien en shorts. Así es. Entonces, en este tipo de cosas, en realidad estamos viendo cómo ya estamos siendo afectados, ¿no? Ya estamos viendo cómo están siendo afectados. Ahora, hay unos aspectos mucho más graves, digamos, del problema de calentamiento global, porque con el calentamiento, que es el aumento de las temperaturas, como digo, viene también aparejado unos cambios en los regímenes de precipitación, llamamos la lluvia, como llueve. Como estamos viendo que puede estar lloviendo, es que va a ser quizá menos lluvias, pero más fuertes, o sea, con una cantidad mayor de agua. Como lo que vimos el año pasado, que eran unos aguacerazos. Esto se empieza a parecer a lo que nosotros esperaríamos en condiciones de cambio climático, o sea, menos lluvias, pero mucho más intensas. Un problema con las inundaciones para México. Otra cosa que nos puede ocurrir es que con los aumentos de la temperatura, pues la demanda y la necesidad de agua cambie. También tenemos zonas agrícolas y zonas boscosas en la ciudad que tendríamos que estar cuidando. Si la temperatura aumenta, puede haber no hablamos de ello, pero puede haber sequías. Y si hay sequías, puede haber incendios forestales en las zonas boscosas de la ciudad. O sea, el agua también de la Ciudad de México es un problema, porque lo bombeamos de un montón de pozos, pero también lo traemos por vía terrestre desde el Estado de México, Cutzamala. No sé si le ha pasado que en épocas de calor, no sé si les ha pasado que en épocas de calor muy intenso apesta la ciudad. Hay un olor muy desagradable que evidentemente tiene que ver con lo mismo, ¿no? Una condensación del agua tal vez. Bueno, no, y lo que pasa es que también como están pasando el drenaje, y en el drenaje hay bacterias y hay esto, pues entran y se fermenta. O sea, empezamos a tener ahí una fermentación, también esa fermentación produce metano. El metano es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento, y el calentamiento, bueno, pues proviene de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo. Pero sí, déjame aclarar, porque me gustaría decir para que la gente distinga entre lo que es estado del tiempo y clima. Porque cuando vemos en la televisión y nos van a anunciar y nos dicen y nos van a mostrar los mapas de aquí llueve y aquí, eso es estado del tiempo. El clima es lo que esperamos, el tiempo es lo que tenemos. El tiempo es hoy caliente, mañana más caliente, etcétera. Y el clima es que esto se repita, o sea, que nos cambie la forma como esperamos la estación, que esto es lo que nos está pasando. Los inviernos aparentemente los inviernos se están volviendo como más tranquilos, ¿no? No dejamos de tener días fríos y muy fríos, pero eso está dentro de la normalidad. Pero el punto es que como que viene más parejo. Lo que ocurrió este invierno, que estamos saltando prácticamente de unos fríos casi inexistentes al verano, a unos calores que estamos empezando. Bueno, en este momento no podemos decir que es cambio climático, pero se parece a lo que estaríamos esperando en condiciones de cambio climático. Si se repite y se repite, que eso es lo que está ocurriendo, entonces podremos hablar de cambio climático. O sea, cambio climático es lo que esperamos, ¿no? Esperamos. A ver, en las calles donde hay muchos árboles, se respira un ambiente diferente, está más fresco, se habla de que hay más oxígeno y que las familias viven mejor, pero la verdad es que hay muchas calles que no tienen ya ni siquiera una varita por ahí. ¿Valdría la pena hacer un gran esfuerzo y que nosotros, vecinos, en coordinación con autoridades, o mientras tanto, ir comprando nuestras plantitas y ir sembrando arbolitos?
Todo eso tiene sentido y habría que hacerlo, claro, de una manera más o menos ordenada y plantando lo que mejor se va a dar en las condiciones que tenemos. Pero es muy importante, por ejemplo, el verde, los árboles producen sombra, es un refrescante natural, hay evaporación también, entonces le hace a uno el ambiente humano más agradable. Vale la pena entonces reverdecer. Los techos, si uno puede, también tendría uno que plantar los jardines. Por el mismo tipo de proceso también hay evaporación, esto ayuda a tener un ambiente. La Ciudad de México es muy seca a ratos y convendría tenerla a veces no tanto. La otra cosa que se puede hacer, y parece raro, pero un colega mío hizo un estudio de los impactos que tendría pintar de blanco los techos. México como ciudad también padece de otro fenómeno que se llama la isla de calor. Y esto es que como cambia la rugosidad y el color de la ciudad, realmente con tanto concreto y con tantos edificios se vuelve como rugoso. En esto uno puede imaginarse los rayos solares rebotando de un lado para otro y cada vez que rebotan se absorben y calientan. Entonces esa superficie que es muy rugosa se está calentando más. Y una forma de evitar que esto ocurriera es, por ejemplo, pintando los techos blancos, porque esto refleja radiación solar y casi en automático ayudaría a reducir la cantidad de radiación que está siendo absorbida por los edificios. Bueno, a ver, entonces aquí de entrada lo que tenemos es pues una llamada a los fabricantes de impermeabilizantes, porque en vez de que los pinten, de que le pongan el color verde o rojo o negro, que se lo pongan blanco. Oiga, doctor, yo voy a necesitar de verdad, de corazón, y yo sé que ustedes también, que regrese. Tenemos mucho que aprenderle. ¿Nos hará usted ese favor? Sí, claro que sí. ¿Sí? Claro ha sido que sí. De verdad un gran placer tener esta charla, introducción a algo en lo que todos tenemos que estar de verdad trabajando de forma muy consciente, que es el cambio climático y ver cómo lo podemos echar para atrás. Y que apoyen a la ciencia de cambio climático. Y vamos a hablar de eso también, de los investigadores y de tantas cosas que necesitamos. Es el doctor Carlos Gay García. Un honor y un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias. Gracias, doctor.